Y ya estamos en nuestro segundo momento de entrevista en nuestra sala para continuar conversando sobre el síndrome de Prader-Willi con la doctora Gretel Huertas, quien es especialista en genética clínica. Doctora, reitero las buenas tardes para los amigos televidentes también. Vamos a seguir conversando por el síndrome de Prader-Willi y quisiera preguntarle cuál es la relación entre este síndrome y la obesidad. Ya usted en la primera parte adelantaba de lo que asume desde lo físico ese paciente que lleva la enfermedad. A ver, una de las características principales del síndrome de Prader-Willi precisamente es la obesidad, por el descontrol que tiene desde el punto de vista de la alimentación. O sea, él no tiene control de la saciedad, por la disfunción que tiene, como decía anteriormente, hipotálamo hipofisiaria. Y a partir de ahí nace todo eso. No solamente se relaciona la obesidad con este descontrol, por la disregulación que tiene en este sentido, sino también porque al tener hipotonía y al tener poca movilidad, o sea, no le hace falta un alto volumen calórico para que aumente de peso. Y es una de las cosas que más se relacionan con el tema de la obesidad en el síndrome de Prader-Willi. Lo que trae como consecuencia todas las cosas que hemos hablado anteriormente. O sea, problemas de movilidad, trastornos relacionados con la diabetes, con la hipertensión, que pueden ser complicaciones que a la larga pueden ir apareciendo en estos pacientes. Doctora, ¿cómo se puede apoyar? Ya usted hablaba de los programas de gobierno, de los programas que hoy lleva adelante el país para la protección, para la atención a estos pacientes y a las familias. ¿Cómo pueden apoyar desde estas perspectivas a estas familias que tienen un miembro con síndrome de Prader-Willi? ¿Cómo es la acción? ¿Cómo ustedes valoran estos casos? Como le decía, la atención viene desde la etapa prenatal, incluso yo diría más bien que desde la etapa preconcepcional, porque puede haber antecedentes familiares y esa familia, digamos, se atiende por una consulta de riesgo preconcepcional y desde ahí parte toda esta atención. Ya en la atención prenatal hay un programa que es bien conocido por la población de forma general, que ahí están los ultrasonidos que se hacen durante el embarazo, la alfa-feto, la llamada amniocentesis, que es la prueba de la aguja, que la gente la conoce así popularmente. Y desde esa etapa, si hay alguna sospecha, uno puede, digamos, confirmar o no el diagnóstico. Ya posteriormente, en la etapa neonatal, como es tan complicada esta enfermedad que tiene una hipotonía tan severa, enseguida los neonatólogos, cuando, digamos, un niño presenta características como esta, se hace una discusión de casos donde van genetistas, donde van neurólogos, donde van los neonatólogos, son un equipo de médicos y se decide la conducta a seguir frente a estos pacientes. Es bien conocido que este programa de genética que evalúa a los pacientes en los 3 primeros meses de vida, que cualquier signo, cualquier elemento que llame la atención, ese paciente se sigue por las consultas de genética, ya sea en el área de salud, o sea en los hospitales como el William Soler, como el Hospital Pediátrico de Centro Habana, como el Hospital Juan Menem Márquez y bueno, y otras instituciones a lo largo del país. ¿Y en los otros territorios también, sí, en todas las provincias del país? En todo el país funcionan estos programas. Lo que cada hospital tiene designado, digamos, el lugar donde se atiende, un centro donde se atienden a estos pacientes. En La Habana están estos 3 fundamentalmente, pero se atienden desde el área de salud, se envían a los lugares que necesitan. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con los síndromes genéticos? Como ocurre con el síndrome de Prader-Willi. Lo principal es informar a la familia. Cuando hay un diagnóstico como este, que es un diagnóstico, digamos, que es un poco complejo, que lleva una atención un poquito más especializada, la familia hay que informarla de todas las complicaciones que puedan ocurrir. Y hay una cosa que se llama consultas de asesoramiento genético, que la podemos dar nosotras mismas en el pediátrico o en el área de salud, y se le informa a la familia sobre las características del síndrome de Prader-Willi, desde la etapa neonatal, como le decía, hasta la etapa adulta, y se va por etapas. Toda la información no se da de una sola vez. Claro. Todo va con el tiempo que tiene ese bebé. Exactamente. Otra de las formas de atención a estos pacientes, ya cuando son un poquito más grandecitos, ya cuando viene la etapa escolar, están los centros de orientación y diagnóstico, que es lo que encaminan, vamos a decir, la parte escolar de los niños que tengan, digamos, algún trastorno del neurodesarrollo, como le decía, un trastorno del espectro del autismo, un trastorno por déficit de atención, una discapacidad intelectual. Están las consultas multidisciplinarias de atención a los trastornos de neurodesarrollo que existen en varias provincias del país, incluyendo, por supuesto, La Habana, que también orientan a las familias, porque estos niños necesitan terapias en etapas tempranas de la vida, o sea, fisioterapia de varios tipos, o sea, terapia ocupacional, la terapia física y también la orientación de cómo manejar al niño, sobre todo en las primeras
etapas de la vida que son bien complicadas. Después tenemos, digamos, en los hospitales, a medida que el niño vaya presentando alguna complicación u otra, se busca el especialista encargado de esa complicación, ya sea endocrino, ya sea neurólogo, ya sea fisiatra, a medida que el niño requiera la atención especializada. Por supuesto, intervenciones efectivas que van a resolver estas atenciones, que van a ir muy directamente a estos niños y a su familia para un mejor desarrollo en la vida. ¿Y cuál es, doctora, quisiera hacerle esta pregunta? ¿Cuál es la esperanza de vida de estas personas con síndrome de Prader-Willi? Desde lo clínico, desde lo investigativo, desde ustedes que llevan esa ciencia. A ver, eso es un poco complejo porque al ser enfermedades raras a veces es complejo el tema de la esperanza de vida porque depende mucho de cada paciente. Vamos a poner un ejemplo, si tú tienes un paciente con una obesidad que es bien compleja, puede haber complicaciones como la apnea, complicaciones cardiopulmonares, complicaciones digestivas graves, y todo va a depender de cada paciente. Pero hay una realidad, a medida que han ido avanzando las investigaciones y relacionadas con el síndrome, la expectativa de vida y la esperanza de vida de estos pacientes se ha modificado increíblemente. Exacto. O sea, las regulaciones en la dieta desde etapas tempranas de la vida, estoy hablando de 18 meses, alrededor de los 2 años, se ha visto un cambio en la esperanza de vida de estos pacientes y el tratamiento específico para las deficiencias que tengan cada uno, me refiero desde el punto de vista hormonal o desde el punto de vista de la rehabilitación. Y ha cambiado muchísimo la esperanza de vida en estos casos. No, y me imagino también que la familia va adquiriendo una cultura, por decirlo de alguna manera, para poder llevar el tratamiento, para poder darle esa mejor calidad de vida a cada miembro en la familia que padezca de la enfermedad, a pesar de los esfuerzos ingentes que hacen ustedes desde la salud pública cubana en el sistema nuestro. ¿Y qué investigaciones actuales, doctora, ustedes ya están llevando a cabo? ¿Pudiera usted mencionar en estos momentos con el síndrome? A ver, hay una publicación que salió recientemente digo el año pasado, que es de la doctora Damari del Centro Nacional de Genética, porque hay síndromes genéticos que cursan con características muy similares al síndrome de Prader-Willi, que se le dice síndrome Prader-Willi light. Y son pacientes que no han tenido confirmación desde el punto de vista molecular, ni confirmación desde el punto de vista de la lesión citogenético. ¿Y qué ocurre con estos casos? Se estudian otras variaciones cromosómicas, como es el cromosoma 1, el cromosoma 2, el cromosoma 6. ¿Por qué es importante? Porque en dependencia de la definición diagnóstica también es mejor el camino a seguir cuando se define mucho mejor lo que se hace con cada paciente. Fuera de Cuba, hay investigaciones que están muy relacionadas con el uso de medicamentos. Por ejemplo, la oxitocina es un medicamento que algunos lo conocen para el tema del control del apetito, porque es una de las cosas que más los afecta a ellos. O sea, ellos no pueden controlar eso. Y otra de las cosas también con trastornos del sueño que tienen. Ellos tienen somnolencia, sobre todo en el día, y son otras de las investigaciones que se están haciendo relacionadas con eso. Doctora, hablaba usted de los recursos ya que pueden adquirir estos pacientes y ¿hay disponibilidad para ellos, para su atención? A ver, en este país hay una cosa que es una realidad. Sabemos todas las condiciones que a veces tenemos que no son vamos a decir, las ideales o las Exacto. Que quisiéramos, pero la realidad es que la salud pediátrica se prioriza. Y además los médicos de pediatría o los médicos que se dedican a la pediatría, digo de forma general, ya sea cardiólogos, ya sea genetistas, ya sea endocrinos, le brindan el alma realmente a la atención a los niños pediátricos, o sea, a los niños en la atención pediátrica. Pero desde el punto de vista diagnóstico, por ejemplo, en Cuba, cuando hay disponibilidad, tenemos exactamente el diagnóstico molecular de la enfermedad, Exacto. Que son alrededor, o sea, está por encima del 99% de confirmación de los casos. También tenemos el diagnóstico por FISH, que es un estudio muy específico en la citogenética, tiene un nombre un poco raro, pero es el que sirve para confirmar la lesión de cromosomas. Y tenemos otros trastornos, estos otros diagnósticos de cariotipo, que es un término que a veces la población conoce, que lo que se ve son las características de los cromosomas, o digamos donde está la información genética nuestra, que también se hace en el Centro Nacional de Genética. Y lo otro es el diagnóstico clínico, que ese sí no lo podemos olvidar. Doctora,
Yo estoy agradeciendo su presencia, estoy agradeciendo esta información que hoy la población cubana y también familias de pacientes que sean portadores de este síndrome también han adquirido toda la información requerida. A usted yo la invito a que se quede con nosotros porque tenemos mucho más en este espacio y seguramente en otros encuentros podrá estar aquí con nosotros para seguir hablando de esta enfermedad tan importante en Cuba y para reconocer mucho más el trabajo que hace el personal de salud, que hacen ustedes los pediatras para llevarle la asistencia y la calidad de vida a estos pacientes. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y a ustedes también, amigos televidentes, las gracias por su compañía. Manténganse con nosotros, que seguimos en tiempo real. Las personas con síndrome de Prader-Willi pueden presentar disfunciones